Y bien, así puestos de pie, hermanos, acompáñenme por favor ahí en sus Biblias a la carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Lo vamos a hacer de manera alternada, es decir, voy a leer el primer versículo, ustedes me van a apoyar leyendo el segundo y vamos a leer todos a una voz los versículos 8, 8 y 9. Bien, la palabra de Dios dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Juntos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pueden tomar su lugar, hermanos. Muchas gracias. El afán en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en este mundo en el que nos tocó vivir, es un problema bastante serio. Aquel que no sabe, se afana porque no sabe lo necesario. Aquel que sabe mucho, se afana porque sabe demasiado. Aquel que tiene, aquel que es rico, se afana porque tiene miedo de perder lo que posee. Aquel que no tiene, se afana porque no tiene nada. Aquel que es mayor, entrado en años, se afana porque muy probablemente pudiera enfrentar la muerte en pocos años. Aquel que es joven se afana porque enfrenta un futuro incierto. La palabra griega afanosos, aquella que leímos en el versículo 6, que dice por nada estéis afanosos, significa ser jalado en direcciones opuestas. Y si alguna vez, hermano, te has preocupado, sabes cómo esta misma preocupación puede afectar a una persona. De hecho, la preocupación o el afán puede incluso generar aflicciones físicas como dolores de cabeza, cuello, hombros, y la preocupación afecta nuestros pensamientos, la manera en la que pensamos. ¿Qué tal luce el rostro de alguien preocupado? Si podemos determinar aquello que le preocupa a un hombre o a una mujer, habremos descubierto sus tesoros. ¿Se preocupa acaso por su apariencia, por su vestir, la aceptación por ciertos individuos, la seguridad financiera, la importancia entre sus compañeros, el desempeño en el trabajo, el desempeño en la escuela? Las ansiedades de cada quien revelan nuestras prioridades. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia sobre la preocupación? ¿Por qué nos preocupamos normalmente? Acompáñeme por favor, hermano, ahí al Evangelio según Mateo, capítulo 6. Mateo capítulo 6, vamos a estar moviéndonos un poco sobre la Biblia. Quisiera que si usted tiene por ahí alguien cerca que tal vez
no tiene una Biblia, pudiera compartirla para que todos podamos seguir los versículos y leer el mensaje. Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34, lo voy a leer. Dice la palabra de Dios: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En este pasaje vemos 4 cosas por las que nos preocupamos. La primera, la comida. ¿Cómo es que conseguiremos aquello o lo suficiente para comer? La misma Biblia dice: si el Dios omnipotente cuida de las aves, puede cuidar también de mí, de usted y de mí. Es como si un granjero alimentara bien a sus gallinas y se olvidara de alimentar a sus hijos. La otra cosa por la cual nos preocupamos, y está en este pasaje, es el vestido, aquello que nos ponemos en nuestros cuerpos, aquello que nos ponemos diariamente. Está ahí en el versículo 28. La tercera cosa por la que nos preocupamos habla ahí de la estatura. En este caso representa la vida media. ¿Y quién ha podido, por más que preocuparse, por más preocupado que esté, añadir al menos un segundo de vida a su vida? Por el futuro, aquello que ha de venir, ¿qué ha de venir? ¿Cómo ha de venir? ¿Cuándo ha de venir? El día de hoy puedo tener fuerzas para trabajar, pero ¿y mañana? Ahora bien, cuando nuestro Señor habla de que no debemos afanarnos, no está diciendo que no debemos planear para el mañana. Quisiera que me acompañara un versículo más, Proverbios capítulo 6, ahí en el Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 6. Versículo 6. Dice la palabra de Dios: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Por qué prepara en el verano su comida? Porque viene el invierno. Se prepara con antelación. La Biblia no está diciendo que debemos tener algún tipo de actitud despreocupada o irresponsable que no provee para el futuro. La Biblia, como acabamos de leerlo, hace referencia a la hormiga que recoge en el verano para el invierno. También la Biblia menciona el principio de la siembra y la cosecha. Todo aquello que sembramos, en el futuro cosecharemos. El afán no es digno del creyente. El afán es pecado. Porque ¿cómo podemos testificar a un mundo perdido
y animarlos a poner su fe en Jesucristo si nosotros mismos dudamos de Dios y nos afanamos? El afán también es engañoso. Nos da una falsa noción de la vida. Nos convence de que la vida se basa en aquello que comemos o tenemos. Nos preocupamos tanto de aquellos medios, aquellas cosas de este mundo, que olvidamos completamente el fin, que es glorificar a Dios y confiar en Él. Ahora quisiera invitarlos a regresar a Filipenses. Vamos a regresar a Filipenses. Porque si alguien tenía motivos para preocuparse, ese era Pablo. Hubo un desacuerdo entre sus hermanos. No conocemos exactamente la idea o la causa de la disputa entre Evodia y Síntique, pero cualquiera que ésta fuera estaba provocando problemas en la iglesia, estaba afectando la iglesia. Además de estas cargas, también Pablo tuvo que afrontarse con la división entre los creyentes en Roma. Quisiera que vayamos ahí a Filipenses capítulo 1, solamente para contextualizar un poco. Filipenses 1, versículos 14 al 17, lo voy a leer, sígame hermano por favor con su vista. Dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo tuvo que afrontarse con esta división de los creyentes en Roma. A Pablo le iba bien predicando, pero algunos hermanos predicaban más con tal de reunir más gente, pensando agregar aflicción a la vida de Pablo. Gracias, hermano. Además de todo eso, Pablo se encontraba en la cárcel. Pablo estaba escribiendo estas palabras desde la cárcel. Había otra posibilidad. Él podía incluso ser ejecutado. Había conflictos en la iglesia de Roma, había conflictos en Filipos. Pablo estaba en la cárcel. Pablo podría ser ejecutado. Y yo no sé, hermano, pero si yo estuviera en esa situación, es probable que estuviera preocupado. Pablo tenía muy buenas excusas para preocuparse, pero ¿sabe qué, hermano? No lo hizo. Y en medio de este encarcelamiento, tomó tiempo para poder explicarnos el secreto de la victoria sobre la preocupación o sobre el afán. Ahora, no es suficiente hacer el propósito de dejar solamente de preocuparnos y pensar positivamente, levantarnos el día de mañana y decir: hoy no me voy a preocupar. Y un minuto después decir: hoy no me voy a preocupar. Esto no es simplemente buenas intenciones. Las buenas intenciones no nos van a ayudar a obtener la victoria. El antídoto para la preocupación es tener una mente segura en la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a ver 4 cosas que debemos aprender para librarnos de la preocupación. Y vamos a ir a un ejemplo. Acompáñenme por favor al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17, iniciando desde el versículo 8. Dice la palabra de Dios: vino luego a él
palabra de Jehová diciendo, y aquellos que tienen títulos en las Biblias pueden leer ahí en el título, dice Elías y la viuda de Sarepta. Cuando dice vino a él, se refiere a Elías. Dice el versículo 9: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Imagine la situación de esta mujer. Vemos la respuesta al hombre de Dios, al varón de Dios, a Elías, y le dice: vive Jehová tu Dios. Ya no es mi Dios, es tu Dios. Ella estaba preparándose para dejarse morir. Ella estaba en una situación difícil, aparentemente sin salida. Había tomado la determinación de ir por los últimos 2 leños, cocinar lo último que tenía y simplemente morir. Imagine cómo se sentía esta mujer. Es probable que usted y yo alguna vez nos hayamos sentido así. No saber si habremos de tomar la siguiente decisión o no, sentirnos solos. Y así es como ella se sentía. Pero Dios había preparado a uno de sus varones, a uno de sus hombres, para hacer bendición a su vida. Y ¿sabes qué, hermano? A veces Dios nos llevará a lugares, a veces Dios nos llevará a circunstancias. A veces Dios permitirá circunstancias difíciles en nuestras vidas. Y este es el primer punto. ¿Para qué? Para ayudarnos a depender única y solamente en Él. El primer punto es depender de Dios. La primera cosa que debemos aprender para librarnos de la preocupación es aprender a depender de Dios. Y Él nos llevará a aquellas circunstancias, permitirá circunstancias difíciles en mi vida, en su vida, en mi vida, para que aprendamos, para que conozcamos que solo Él es Dios y solo Él puede suplir cualquier tipo de necesidad en nuestra vida. A veces nosotros también nos conduciremos a esas situaciones difíciles por nuestras malas decisiones, porque podemos creer que somos autosuficientes, porque, hermano, usted y yo somos orgullosos y a veces creemos que conocemos todo. Y vemos en estos versículos, estoy seguro que han estudiado más de una vez este pasaje de la viuda de Sarepta. Vemos en estos versículos cómo Dios provee lo necesario, provee comida. Y no es que simplemente aquel hombre de Dios haya llegado, haya orado y de repente había 50 vasijas y muchos barriles de aceite. Dios usó aquellas cosas que la mujer tenía y el aceite y la harina no menguaron, al menos en el tiempo que Dios
que Dios lo permitió. Vamos a seguir. Versículo 16. Dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿A quién estaba culpando? Había cierto reclamo que ella estaba haciendo al varón de Dios, y ella pensaba que porque él estaba ahí, esto le estaba sucediendo. Versículo 19 dice: él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo en el aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esta mujer pensaba inicialmente que lo que tenía era poco. Solamente tengo un puñado, un poco. Pero en las manos de Dios no era poco, era suficiente para poder hacer una gran obra. La viuda tuvo que aprender a depender de Dios a través de Elías. Dios obró, y poco tiempo después, como leímos en los versículos, el hijo de la viuda murió. La primera reacción de la mujer fue quejarse, culpar al siervo de Dios, culpar a Dios. Vimos también que Elías oró. Y todo esto para llegar al versículo 24. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ella glorificó a Dios en ese momento. Ella supo que Dios es quien había ayudado tanto para sustentarle como para que ahora su hijo tuviera vida. Y en esas situaciones, hermanos, en las que usted y yo tal vez estuvimos, tal vez estamos o tal vez estaremos, en medio de esas situaciones, la primera cosa que debemos hacer para librarnos de la preocupación o del afán en medio de aquella prueba es aprender a depender de Dios. Poner nuestra confianza en Él, confiar en que en Él cualquier cosa es posible. Y no importa lo grande, no importa lo grande de la enfermedad, no importa. Aprendemos a depender de Dios, Él habrá de sacarnos de ese lugar como a oro. Usará esa prueba para refinarnos, para acercarnos más a Él. Y bien, regresemos a Filipenses, hermanos, por favor. La primera cosa era depender de Dios. Vamos a leer ahora los versículos 6 y 7. Sígame con su vista, hermano, por favor. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo usa en esta porción de la palabra de Dios, sabemos que Dios ha inspirado a sus santos hombres para escribir cada palabra de este libro.
y Dios nos enseña a través de los escritos de Pablo, de estas cartas. Pablo usa aquí tres palabras diferentes para describir una oración eficaz. Dice ahí oración, luego dice ruego o súplica y dice acción de gracias. Nuestras oraciones deben incluir cada una de estas cosas. La segunda cosa que nos ayuda a tener victoria sobre el afán es orar correctamente. Orar correctamente. Lo vemos ahí en los versículos 6 y 7. La palabra oración es la palabra general para pedirle al Señor, a nuestro Señor, y lleva en sí también la idea de poder adorarle, devoción y alabanza. Siempre que nos hallemos preocupados por algo, nuestra primer acción debe ser la de la oración. Apartarnos y orar a Dios, adorar a Dios. Debemos ver la grandeza y la majestad de Dios y recordar que Él tiene el poder para poder resolver nuestros problemas. Con demasiada frecuencia solemos acercarnos a Dios y presentarle nuestras necesidades deprisa, cuando debemos acercarnos a su trono con quietud y reverencia. El primer paso para orar correctamente es la adoración. La segunda palabra que Pablo utiliza es la súplica, la presentación sincera de nuestras necesidades y problemas. Quiero que me acompañe a un versículo más, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice la Biblia: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Él sabe, hermano. Él sabe. Él lo sabe todo. Él lo hizo a usted y a mí. Él lo formó desde el vientre de su madre. Él sabe. Él sabe todas esas cosas de las que tenemos necesidad. Y la Biblia comenta aquí, la Biblia dice que no somos oídos por nuestras vanas repeticiones, pero nuestro Padre quiere que le pidamos sinceramente. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice la Biblia: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y la súplica, la presentación sincera de nuestras necesidades o problemas, no es solamente un asunto de energía carnal, es más bien un asunto de intensidad espiritual. Después de la adoración y la súplica viene la gratitud. Quisiera que me acompañaran rápidamente a Lucas 17, hablando específicamente sobre la gratitud. Solo lo vamos a leer este versículo, Lucas 17.
Lucas 17:16 es una historia que aconteció en los días de Jesús. Es una historia que se ha leído bastantes veces también en las iglesias. Quiero llevarles al versículo 16, dice la palabra de Dios: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Dios había sanado ¿a cuántos, hermanos? A 10, ¿verdad? A 10. 10 personas habían sido sanadas de una enfermedad terrible, una enfermedad que degeneraba a las personas, una enfermedad que apartaba a las personas de los lugares en los que vivían. Ellos tenían que vivir afuera de la ciudad, tenían que anunciar cuando iban caminando. Era una enfermedad difícil de llevar. Jesús había sanado a estas 10 personas, estos 10 leprosos. ¿Y cuántos regresaron solamente a darle gracias? 1, el 10%. Es probable que ese 10% no haya cambiado en nuestros días. Vemos, normalmente estamos prontos para pedir, pero tardos para mostrar gratitud. Y tenemos muchas cosas por las cuales dar gracias. Cada día tenemos muchas cosas por las cuales dar gracias. Vamos finalmente a otro versículo hablando específicamente de orar correctamente. Daniel capítulo 6. Hemos hablado de depender de Dios, estamos hablando de orar correctamente, oración, súplica y acción de gracias. Ahora vamos a Daniel capítulo 6. Versículo 10. Dice: y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esta historia que refleja el carácter de Daniel. Personas estaban buscando cómo acusarle, cómo hacerle la vida de cuadritos, dicen por algunos lugares, y encontraron que la única forma en la que podían perjudicarle era algo referente a su Dios. Y se firmó un edicto que nadie podía orar a otro Dios que no fuera el Dios el Dios de Media y de Persia. Nadie podía orar a otra persona. Nadie podía orar a otro ser. Y nota cómo oró Daniel. Oraba y daba gracias delante de su Dios. Oración, súplica y acción de gracias. Y el resultado de esta oración fue una paz perfecta. Y no fue una paz perfecta en un lugar muy cómodo. Estaba en medio de unos leones. Y yo no he estado muy cerca de unos leones, pero no creo que sea el ambiente más amigable. Estos leones, el objetivo de este foso de los leones era que aquellos animales pudieran comer a las personas que eran introducidas en este foso. Y Daniel oró y estuvo en completa paz, tranquilidad. Dios, dice la Biblia, que Él cerró la boca de aquellos leones. Y hubo alguien que no pudo dormir esa noche. Y no fue Daniel, fue el rey. Aquel rey que había decidido que este hombre muriera en el foso de los leones. Versículo 18 dice: luego el rey se fue a su palacio y se acostó
ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y Dios libró a este hombre. Era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Era un hombre que oraba correctamente. Y el resultado fue esa paz perfecta en medio de la dificultad, en medio de ese problema. Y nosotros podemos recurrir a Dios en medio de ese problema. Cualquier problema que sea, podemos acudir a Él, podemos orar, suplicar, podemos agradecerle por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Y si lo hacemos a la manera de Dios, Él habrá de proveer esa paz que solo Él da. Regresemos a Filipenses capítulo 4, ahora vamos a leer el versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice la Biblia: y la paz de Dios, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La tercera cosa, pensar correctamente. Depender de Dios, orar correctamente y pensar correctamente. Pensamientos incorrectos producen sentimientos incorrectos. Y pronto la mente y los pensamientos son arrastrados en direcciones opuestas y somos estrangulados por el afán. Debemos darnos cuenta que los pensamientos son reales y también tienen cierto poder en nosotros, aunque no se puedan ver, pesar o medir. Hay un informe estadístico que se realizó en Estados Unidos, el cual dice que solo el 8% de las cosas que preocupaban a la gente eran verdaderos motivos para estar preocupados. El 92% restante eran o cosas imaginarias que nunca pasaron, o cosas sobre las cuales nosotros no tenemos ningún control. Y hay alguien que en la Biblia es llamado padre de mentira. Y ese padre de mentira, dice la Biblia, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y hay mentiras en muchos lados, en la televisión, en las redes sociales. Mentiras que son puestas por el mundo, por el enemigo, para que usted y yo pensemos incorrectamente. El diablo es engañador. Recuerden lo que le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho. Y es la misma manera de engañar de hoy en día: con que Dios ha dicho que vayas a la iglesia, con que Dios ha dicho que leas tu Biblia, con que Dios ha dicho que ores, con que Dios ha dicho que no puedes hacer esto, con que Dios ha dicho que no puedes, que debes seguir sus mandamientos. Pero si dejamos que el Espíritu Santo controle nuestras mentes a través de su palabra, el diablo no podrá controlarnos a través de sus mentiras. Cuando creemos una mentira, las mentiras del mundo, las mentiras del diablo, damos también ventaja a Satanás. Leímos ahí en los versículos: todo lo que es
todo lo honesto, dice, todo lo justo. Esto significa digno de respeto, algo que es recto. Hay muchas cosas que no son respetables y muchos de nosotros podemos pensar en ellas o pensamos en ellas. Y esto significa que no enfoquemos solamente nuestra atención en cosas deshonrosas y que no permitamos que éstas controlen nuestros pensamientos, aquello que pensamos. Luego dice la palabra de Dios, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Amable quiere decir hermoso, de buen nombre significa que es digno de nuestra conversación, algo que podemos hablar. El creyente, usted y yo, debemos concentrarnos en los mejores pensamientos, no en los bajos pensamientos y corruptos de este mundo. Dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, si tiene virtud, seguramente nos motivará a ser mejores. Si es digno de alabanza, es digno de encomendárselo a alguien más. Ningún creyente, ni usted ni yo, deberíamos desperdiciar nuestras energías pensando en cosas que nos hagan decaer o que hagan tropezar a otros si es que compartimos esos pensamientos. Y dice la Biblia ahí en Salmo 119, versículo 165. Salmo 119, versículo 165, dice la Biblia, mucha paz tienen los que aman tu ley, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Qué tanto amamos la ley de Dios? ¿Qué tanta paz tenemos? Si no tenemos paz, es probable que una de las causas sea porque no amamos la ley de Dios. Finalmente, número 4, regresemos a Filipenses capítulo 4, versículo 9. Hemos visto depender de Dios, orar correctamente, pensar correctamente, y esta es la última cosa. Versículo 9, Filipenses capítulo 4, versículo 9, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz, el Dios de paz estará con vosotros. No puede separarse alguna acción externa de una actitud interna. Es decir, debemos aprender a vivir aquello que aprendimos. Debemos aprender a vivir correctamente. Venimos, escuchamos predicación, conocemos tal vez mucho la Biblia, muchos libros, tal vez algunos hasta de memoria. ¿Qué tanto vivimos aquello que aprendemos? ¿Qué tanto aplicamos aquello que escuchamos en los servicios de la iglesia? Dice ahí, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo liga 4 actividades. Dice, aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis. Una cosa es aprender una verdad y otra cosa es recibirla, hacerla parte de nuestro hombre interior. No es suficiente con llenar nuestra cabeza con conocimientos. Debemos también vivir las verdades que aprendemos. En su ministerio, Pablo no solamente enseñó la palabra de Dios, sino que también la vivió. Para que los creyentes de su época, para que usted y yo podamos ver a través de su vida un testimonio fiel de que Dios puede cambiar a cualquier persona.
La experiencia de Pablo debe ser también nuestra experiencia. Debemos aprender la palabra, debemos recibirla, oírla y sobre todo practicarla. Dice Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Vamos a leer un versículo más, Colosenses 3:15. Ahí adelante, Colosenses 3:15. Dice la Biblia, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La paz de Dios es una de las pruebas para poder determinar si estamos en la voluntad de Dios. Si estamos caminando con Él, si estamos viviendo correctamente, entonces la paz de Dios ejercerá su influencia sobre nuestras vidas. Y tal vez le haya pasado, tal vez haya desobedecido. ¿Y qué pasa? Perdemos esa paz, estamos intranquilos y podemos afanarnos. La paz de Dios es como aquel árbitro que nos llama la atención, aquello que nos indica si estamos viviendo correctamente o no. Depender de Dios, orar correctamente, pensar correctamente y vivir correctamente son los requisitos para tener la victoria sobre la preocupación. Y así como podemos llamar a Filipenses el capítulo de la paz, porque habla mucho sobre la paz, habla sobre el gozo, sobre que no estemos afanosos, quisiera que me acompañaran a este último pasaje, Santiago 4. Santiago capítulo 4. Y este capítulo comienza con una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Orar correctamente. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser enemigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Versículo 6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice ahí, purificad vuestros corazones, vosotros también de doble ánimo. Está ahí dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pensar correctamente. Y dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Vivir correctamente. Hermano, usted y yo no tenemos necesidad de afanarnos.
Si nosotros estamos fijos, si nuestro corazón está fijo en cosas transitorias de la tierra, en este mundo en el cual estamos de paso, entonces es muy probable que nos afanemos. Pero si estamos fijos en lo eterno, puestos los ojos en Jesús, entonces la paz de Dios guardará nuestra mente y nuestro corazón de cualquier tipo de afán. Depender de Dios, como la viuda de Sarepta. Orar correctamente, como Daniel. Pensar correctamente, todo lo honesto, todo lo puro. Y finalmente, vivir correctamente. Vivir aquello que oímos, recibimos, aprendimos de aquellos grandes hombres de Dios que estoy seguro que Dios ha puesto en esta iglesia. Enfocarnos no en los grandes hombres de Dios, sino en el Dios de los grandes hombres, de sus grandes hombres. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Ayúdanos a no estar afanados, Señor, por aquello que habremos de comer, aquello que habremos de vestir, por la vida, por el futuro, por alguna circunstancia difícil que alguno de nosotros estemos pasando. Ayúdanos, Señor, como lo dice tu palabra, a depender de ti, a entender, Señor, a confiar en tus promesas. Ayúdanos, Señor, también a orar correctamente, a poner nuestras peticiones con reverencia, Señor, a darte las gracias, Señor, cuando oremos a ti. Ayúdanos también a pensar cosas correctas, Señor, a pensar, a acercarnos a tu palabra, Señor, a permearnos llenarnos, Señor, de ella. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a vivir de la manera correcta, Señor. Ayúdanos a poner toda nuestra confianza en ti, que solamente podamos acercarnos a ti, pedir a ti, Señor, cualquier necesidad que cada hermano tenga. Gracias por esta iglesia, gracias por cada hermano, gracias por este tiempo, y ponemos estas cosas en tus manos, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.